Tu bienestar para nosotros es importante. Por ello te invitamos a cumplir con las regulaciones de tu país en materia de salud y prevención. Al salir de casa, usa tu tapaboca correctamente. Lávate las manos con frecuencia durante 20 segundos y usa gel antibacterial. Evita abrazos y besos. Cuídate y cuida a los tuyos. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Nos importan tú y los tuyos. Estamos contigo a un clic de distancia. Eres parte de la gran familia de Dios, un embajador del cielo en esta poderosa visión. Juntos podemos más. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a nuestra primera reunión de este mes 6. Reunión de amigos de la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Quien tiene el privilegio de hablarte esta noche, como todos los viernes, el pastor Joseph Contreras, junto a mi amada esposa, la pastora Mary, y uno de nuestros hijos espirituales, Jesús Mago. Estamos hoy por aquí con un tema que va a bendecir tu vida en este tiempo de crisis, de limitaciones económicas. Creo que hoy Dios tiene una palabra para ti, para ayudarte y empoderarte a cosechar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida financiera y los milagros que Él tiene para ti en esta noche. Bueno, feliz noche, expectante de la palabra que vamos a recibir hoy. Sé que nos va a bendecir muchísimo a nosotros como familia y a ustedes también que nos están viendo allí. Así que pon ahí una demanda que va a estar muy bueno. Siento que va a estar bastante bendecido esta reunión de amigos de hoy. Ajá, preséntate entonces a toda esa gente que ya estuviste con nosotros una vez, pero para los que no te conocen. Bueno, me presento, mi nombre es Jesús Mago, soy líder de la Iglesia de Jesucristo del Junquito. Los saludo, bienvenidos a nuestra reunión de amigos. Es una bendición, las reuniones todos los viernes han estado buenísimas, una mejor que la otra. Y espero que esta palabra de hoy y este mensaje sea del Espíritu y de bendición para sus vidas. Amén, claro que sí. Y así que ya vamos a entrar en materia. Para los que toman nota allí en su casa, quiero compartir un tema que lleva por título Generosidad, Milagros y Provisión. Yo creo que en los días que vivimos, en los tiempos que vivimos, una de las cosas que tenemos que estar apercibidos es que hay un espíritu de engaño moviéndose en la gente, un espíritu de engaño moviéndose en las naciones, donde te dicen que en situaciones como las que estamos atravesando hoy, lo mejor es recortarse, lo mejor es no ser generoso, donde vemos como gente inclusive que no conoce al Señor o con un pensamiento un poco desviado de lo que la Biblia dice, piensa que en tiempos como estos no hay que ser fiel en los diezmos, no hay que ser fiel en las ofrendas, no hay que darle nada al Señor. Y yo creo que en tiempos como estos es cuando más nuestra generosidad debe salir. ¿Por qué? Porque nuestra generosidad siempre va a activar un milagro y siempre va a traer provisión a nuestras vidas. Y yo quiero compartir 3 textos bíblicos que van a ser la base para lo que es la conversación del día de hoy. Fíjate, el primero está en Isaías capítulo 32 versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero el generoso pensará generosidades y por generosidad será exaltado. Fíjate qué bárbaro, dice, pero el generoso es una condición natural del ser humano. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías capítulo 3 versículo 10 también nos habla de esto y dice: díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. No dice que comerá del trabajo de sus manos, dice que comerá del fruto, y para que haya fruto primero tiene que haber una siembra. Y fíjate lo tercero, Eclesiastés capítulo 11 verso del 1 al 6. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar donde cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes
no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual Él hace todas las cosas. Y después el escritor es más directo y dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Un versículo nos habla de generosidad, uno de milagros y otro de provisión. Por eso yo quiero que allí tú abras tu corazón esta noche, porque hay muchos de ustedes que hoy se les va a activar milagros económicos en su vida, milagros financieros sorprendentes. La provisión de Dios se va a desatar ahora en tu casa en el nombre de Jesús. Pero debemos entrenar nuestra mente y debemos programarnos en lo que la Biblia dice que usted y yo debemos ser para provocar lo que Dios tiene para nosotros en lo financiero y en lo económico. Fíjense, lo primero que yo veo en Isaías, en el capítulo 32, en el versículo 8, es que dice que el generoso, no dice el evangélico, no dice el cristiano, dice el generoso, pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Lo primero que yo veo, y quisiera compartir con ustedes para ver qué les muestra el Señor, es que ser generoso es una cualidad del ser humano que puede ser impartida por el Espíritu o ya puede venir de acuerdo a la persona que crece y que vive. Ser generoso va muy de la mano con lo que te enseñan desde tu casa. Ser generoso va de la mano con lo que aprendemos de nuestros padres. Quizá algunos teníamos unos padres que todo el que llegaba a pedirle, le daba. Y buscaba ayudar a todo el mundo, darle a todo el mundo. Y uno se cría y uno crece ayudando a mucha gente. Por el otro lado están los que nuestros padres no fueron así, sino que nuestros padres eran como señora en moto, más agarrados que cualquier cosa. Y cuando venimos a la iglesia, Dios nos comienza a enseñar a ser generosos. Nos enseña a ser generosos con nuestras ofrendas, nos enseña a ser generosos con nuestra siembra, nos enseña a ser generosos con nuestros diezmos, nos enseña a ser generosos al ayudar al pobre, como hacemos en el caso nuestro, nosotros como iglesia que tenemos jornadas de acción social, ayudamos con alimentos, porque una persona que Dios ha tratado con ella, lo más normal es que sea generosa. Es decir, voy más allá, cuando nosotros le somos fieles a Dios en el diezmo, le somos fieles a Dios en la ofrenda, le somos fieles a Dios en la siembra, no lo hacemos porque es una obligación, lo hacemos porque es nuestra naturaleza. Porque Isaías hace una radiografía: el que es generoso piensa siempre en cómo ser generoso, y dice que esa generosidad va a hacer que lo exalten, que esa generosidad le va a traer reconocimiento, le va a abrir el buen tesoro del cielo. Quisiera escuchar a Jesús para que nos cuente qué opinas de esto, hijo, como hombre de Dios, líder que ha sido entrenado en esto. Wow, es tremenda la palabra, y el concepto de ser generoso es tremendo, porque no hay más generoso que Dios. Ajá. Y es algo que sencillamente hay que enseñarlo desde casa, como estaba comentando usted, porque fíjense, son principios. No dice que nada más le va a servir a un grupo de gente, a los cristianos, a los evangélicos, a los católicos. No. Ahí dice, en este caso, que es un principio. El que es generoso y da generosamente siempre va a recibir. Siempre Dios va a proveerle a ese tipo de personas. Entonces, qué tremendo el saberlo. Ahora, cómo activarlo es lo que necesitamos que la gente y nosotros todos entendamos. Pero es tremendo, de verdad, la parte de la generosidad. Es que la generosidad es una naturaleza divina, es algo que viene de Dios, como tú mismo dices. La naturaleza de Dios es dar, es ser generoso, tanto así que la palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos, igualmente salir el sol sobre los buenos y malos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es darse, es dar. Entonces es algo bien importante y vital cuando nosotros empezamos a caminar en nuestra fe, a aprender cómo es la generosidad de Dios.
en función de que Dios es generoso. ¿Cuáles son los principios que Dios nos estableció en su palabra de generosidad para nosotros replicarlo a Él? Porque cuando nosotros nos asemejamos a Dios, entonces Dios empieza a añadir recursos para que nosotros podamos vivir bien, pero también para que nosotros podamos ser generosos. Y yo creo que todos queremos esa bendición, la bendición que trae la generosidad, porque como dice la palabra, el generoso piensa generosidad y la propia generosidad siempre lo está exaltando, es decir, siempre lo está teniendo en un lugar de honra, pero ¿de parte de quién? De parte de Dios, que lo está honrando para que Él pueda seguir en esa obra de generosidad. Wow, eso está bien interesante, porque según lo que lo escucho ustedes y la Biblia lo confirma, cuando tú dices que tú quieres ser como Jesús, que es el llamado de todos los hijos de Dios, cuando decimos que queremos parecernos más a Cristo, que queremos parecernos más a Jesús, tú no puedes querer ser como Jesús y no ser generoso. Si tú no puedes querer ser como Jesús y no querer ser generoso, y cuando hablamos de ser generoso, aquí tenemos que ser bien claro, porque siempre fue la naturaleza de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Creo que nuestra generosidad jamás va a poder llegar a esa generosidad. Segundo, cuando somos generosos, no es que estamos dando algo, es que estamos devolviendo algo. Porque si hay algo que yo les quiero compartir a todos, es que no hay nada que usted le dé a Dios, usted le está devolviendo a Dios. Porque todo lo que usted tiene, Dios se lo dio primero. O sea, no hay nada que yo pueda decir, esto es mío, esto lo logré yo solo, porque si Dios te dio la vida y te dio el tiempo, cuando tú se lo das, tú le estás devolviendo. Entonces, cuando uno comienza a entender un poquito más esto, y uno puede decir, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero que mi corazón se parezca al tuyo, tú vas a tener que saber que vas a tener que pensar en generosidad. Y eso me recuerda el caso de Zaqueo. El caso de Zaqueo, un cobrador de impuestos, muchos de ustedes lo conocen, era odiado por los judíos, porque los judíos que se aliaban con Roma para cobrarle los impuestos a sus propios hermanos, eran odiados, eran rechazados por la comunidad judía. Entonces Zaqueo agarra un día, ve que Jesús viene, Zaqueo se encuentra con Jesús en un árbol de sicómoro. Jesús le dice, Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa. Y yo no sé qué habrán estado conversando, porque la Biblia no lo dice, Jesús y Zaqueo. Pero lo que la Biblia sí dice es que Zaqueo se levanta impactado y dice, mira, si en algo he defraudado yo a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Creo que esa es la palabra que usa. Y me impacta porque cuando Jesús ve la generosidad de Zaqueo, Jesús dice, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Date cuenta que aunque Jesús estaba allí, la generosidad de Zaqueo activó que fuera exaltado al punto que Jesús dijo, la generosidad de este hombre hizo que hoy la salvación se quede en él. Entonces nosotros tenemos que pelear contra ese espíritu, porque hoy, ¿qué le dicen a la gente? Estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de crisis, estamos en tiempo de que mejor deja de dar, mejor no pienses en ayudar a otro, piensa en ti primero, no seas generoso, saca mejor tus cuentas, pon a Dios a esperar. Y me impresiona porque la misma gente que dice Dios puede esperar es la gente que no quiere esperar por Dios. Es decir, la gente que dice, yo después le doy mi generosidad a Dios, es la misma que quiere que Dios se apresure. Y es impresionante porque es la misma gente que cuando hablamos temas como estos en el día de hoy se ofende. Y dice, pero ¿cómo van a hablar de generosidad? ¿Cómo van a hablar de dar en estos tiempos? Mire que los pastores son iguales. Pero esa gente, cuando tú le dices que Dios los va a prosperar, no se ofende. Es la misma gente que cuando tú le dices que Dios los va a prosperar, que Dios les va a bendecir, que Dios les va a hacer un milagro económico, no se ofenden. Pero se ofenden cuando le hablas de honrar a Dios, porque ser generoso es honrar. No sé si quieren agregar algo de esto que les estoy contando. Bueno, yo creo que aquí lo vital es estar bien con Dios. Y Dios
quiere que nosotros nos instruyamos y nos capacitamos en ser igual a ellos. Amén. Igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que su naturaleza es generosa. Y me gusta mucho y rescato lo que tú dices allí, que no se trata de darle a Dios, se trata de devolverle, porque dice la palabra que de Él es todas las cosas, todo lo que está en la tierra. Lo que pasa es que Él nos da el bien a administrar algunas cosas. Cuando Él te permite tener un empleo, cuando Él te permite tener un hijo, cuando Él te permite tener una casa, una propiedad, Él te está dando algo a administrar, pero no es tuyo. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Es decir, no le estoy dando algo que es mío, le estoy devolviendo algo que es de Él. Y eso es una mentalidad que se debe establecer en nosotros. Sí, fíjese que la generosidad es una conexión divina, porque cuando no eres generoso, inmediatamente se conecta lo contrario, que no es Dios, sino se conecta, en este caso, la codicia. Wow. Así tienes mucho, pero es el momento de no dar. Pero es que el momento de dar es siempre. No es un momento establecido. No es porque no, por la pandemia, no, por la situación. No, el momento de dar es que tu condición es que siempre vas a estar pensando en dar. Y eso te va a llevar a que te exalten. Esa conexión, cuando tú das, te conectas bien con Dios. Pero cuando no, te conectas a lo contrario. A la parte de la codicia. A la parte de conectarte erradamente. Wow, y eso está interesante porque entonces la generosidad es una vacuna contra la codicia. La generosidad es una vacuna contra la codicia. Y mira qué bárbaro que me pongo a pensar un poco que muchas de las cosas, porque la gente ataca a la iglesia y ataca a los cristianos y ataca a los creyentes, es por codicia. Porque hablan de que hablamos de diezmo, hablamos de ofrenda, y lo que no sabe la gente es que es un principio establecido por Dios. Que la generosidad abre puertas. De hecho, cuando usted ve la vida de todos los millonarios del mundo, no del que tiene plata y se compró 3 carros, sino de los multimillonarios del mundo, una de las cosas que todos practican es la generosidad. Todos la practican. Y cuando vamos a honrar a Dios por generosidad, la generosidad siempre va a producir un milagro. Por eso es que es tan atacada la generosidad en la vida de los cristianos. Por eso es que es atacada la generosidad en la vida de los creyentes. Yo quiero invitarte a ti que nos estás viendo, a que puedas pensar en un momento en esto. Que la generosidad no tiene que ver con una creencia religiosa. La generosidad tiene que ver con una creencia de vida. Y que a mí me conviene ser generoso. No es algo que le conviene a Dios, no es algo que ni siquiera le conviene a la iglesia, porque Dios financia su obra. Dios sigue siendo Dios, Dios es el dueño de oro y de la plata. Pero al que me conviene es a mí. Porque ahí entra entonces la segunda cita bíblica que yo les compartí. Porque fíjate lo que dice. Decía el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Yo le dije hace un ratito a ustedes que para que haya un fruto, primero tiene que haber una siembra. En el caso nuestro aquí en Venezuela, al igual que en otros lugares del mundo, tuvimos 2 meses y medio en cuarentena, sin trabajar, sin producir. La situación del venezolano en la mayoría y de los creyentes no daban para ahorrar. Y con todos los discípulos de nuestro ministerio que yo he hablado, y aún cristianos de otras congregaciones, me han contado cómo en estos 2 meses y medio no les ha faltado comida, han comido hasta mejor que antes de la cuarentena, sin trabajar en cuarentena, y han comido mejor, les han ido mejor, han podido ver. ¿Pero por qué? Porque se activó este versículo de Isaías, que el justo comerá del fruto, no del trabajo. Cuando tú no eres generoso, tú tienes que comer del trabajo de tus manos. Cuando tú no eres generoso, te pasa lo que le pasó a Adán. ¿Qué se le dijo a Adán? Comerás el pan con el sudor de tu frente. Fíjate lo que se le dijo a Adán. Pero en la generosidad, cuando a ti se te activa la generosidad, cuando tú comienzas a bendecir a Dios, cuando tú entronas a Dios como el Señor de tu vida, porque ser generoso tiene que ver con una cuestión de honra y señorío de Dios. Cuando tú haces eso, la Biblia dice que no vas a comer del fruto de tu trabajo, dice que comerás del fruto de tus manos. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que la gente ha sembrado en el día de ayer fue lo que lo sostuvo hoy. Que hay gente que tuvo actos de generosidad, que fue fiel en su diezmo, que fue fiel en su ofrenda, y hoy eso es lo que lo está sosteniendo. Y por eso es que el diablo viene a atacar la mente de la gente, a que no sea generoso, porque el diablo sabe
que para el día de mañana lo que va a sostener a la gente es la generosidad de hoy. Cuéntanos de eso, Mago. Bueno, estaba pensando cuando estaba usted ahorita conversando eso. Me acordé de una anécdota de hace muchos años. Es más, no había llegado yo a Cristo. Mi mamá sí era cristiana, pero yo no. Y usted sabe que cuando hay una persona en la casa que no es cristiana, siempre se mete con los que sí son cristianos de la casa. Y tú eras el que te metías con tu mamá. Y yo era el que me metía con mi mamá siempre en la iglesia y colaborando y siendo generosa con la gente de la iglesia y haciendo cosas de generosidad con el prójimo. Y yo no entendía. Y un día recuerdo que me despierto, yo tenía como, no sé, entre 10 y 12 años, y me despierto y mi mamá me dice, está con una cara así como de asustada, yo le digo, ¿qué pasó, mamá? Bueno, no, que lo único que hay para comer es arepa, pero sin nada. ¡Wow! ¿Y eso es el desayuno y el almuerzo? No, ni arepa. Wow. Entonces yo vengo para burlarme y le empiezo a comentar, bueno, entonces vamos a orar y a pedirle a tu Dios, ese Dios que tú siempre le sirves, que tú siempre vas hasta la iglesia, para que nos dé la provisión. Y de repente ella fue confrontada en ese momento y dice, sí, es verdad, vamos a Dios, siéntese ahí. Y empezamos a orar. En eso sí no me burlaba yo, ¿no? ¿Tú no eras cristiano? No era cristiano. Y de repente empezamos a orar, pero el momento fue un momento especial, una conexión. Y yo recuerdo que ella terminó llorando y yo también terminé quebrantado, ¿no? Y no habíamos empezado a comer cuando nos tocaron la puerta. Entonces, mira, mamá, te está buscando una persona allá afuera. Era un conocido de ella que estaba repartiendo unas bolsas de comida y se le había echado a perder el carro. Entonces le estaba diciendo a mi mamá que si le podía guardar las bolsas. Y eran como 10, 12 bolsas de comida. Entonces mi mamá le dice, wow, no puedo, porque yo no tengo carro, ¿cómo ayudarte a repartir esas bolsas? Y yo dándole, mamá, ¿cómo es eso? Si acaba de llegar el milagro. Dile que sí. Entonces el hermano, no era hermano, era un inconverso. Y agarró una bolsa y le dijo, bueno, no importa, tome. Y le da una bolsa. Wow, cuando yo entro con la bolsa, me quebranté mucho, porque decía, Dios mío, la oración que tú acabas de hacer, Dios te acaba de responder. Tocan la puerta otra vez a los 10 minutos, guardando las cosas, tocan la puerta. Mamá, ahora sí te está buscando un hermano de la iglesia. Cuando salimos, en ese tiempo en esa iglesia donde iba mi mamá, hacían unas bolsas de amor, así como las que hacemos nosotros aquí en la congregación. Y de repente el hermano dice, mira, hermana, necesito que usted me lleve a la dirección de varios hermanos que vamos a repartir estas bolsas. Entonces, mi mamá le comenta, bueno, pero voy en su carro. No, yo tengo que dejarle las bolsas a usted aquí y me tengo que ir. Entonces mi mamá dice, no se las puedo aceptar porque yo no tengo cómo repartirlas. Y esa gente está esperando por esas bolsas. Entonces yo me emocioné, ¡ay, otra bolsa más! Dios nos dio doble. Ajá. Cuando la voy a agarrar, mamá me dice, no, pero no le puedo aceptar ninguna. Entonces yo empiezo a hacerle más señas. Ni siquiera la que el hermano le había traído a ustedes. No. Entonces yo empiezo a hacerle más señas que un pelotero a mi mamá. Dile que sí, mamá, no. Porque así como estábamos nosotros orando, hay otra gente orando. Wow. Y otra gente necesita de esa bolsa que ya Dios nos dio la provisión. Yo entro a mi casa y no entendí. Muchacho al fin, inconverso. Y empiezo, mamá, pero si Dios nos mandó eso a nosotros. Es más, tenías que aceptar las de las primeras bolsas que eran como 12 y estas que eran como 10. Y ahí, ¿cuánto no nos fuese quedado? Es Dios que nos estaba mandando eso. Y me regañó en ese momento, como autoridad. Me dijo, no, eso es codicia. Ya nos mandó la provisión. Así como estábamos nosotros, hay otra gente que está orando por esas. El milagro, ahí. Wow, qué impactante. Tú no te acordabas de Dios. Ni siquiera querías ir para la iglesia, pero ahí sí decía, Dios me respondió. Pero Dios me respondió. Pasó eso y yo me quedo tranquilo. Bueno, ya tenemos para comer, para el almuerzo, para la cena, fino. Me hizo entender lo que en ese caso era la codicia y lo que era la respuesta de Dios, que fue inmediato. Pero en ese día llegó una tía de Caracas que llegó porque se había ido la luz en donde ella vivía y le había dañado la nevera. Y había traído un mercado que de verdad duró como más de un mes. Wow. Algo sobrenatural. Me dijo, mira, hice el mercado, fui a llevarlo a la casa cuando no había ni luz, la nevera no me prendía. Yo dije, nada, me voy para acá, para donde mi hermana. Y se fue hasta allá. Y nos dijo, y esto se queda aquí porque yo hasta que no arregle la nevera y no arregle lo de la luz. Entonces ella duró el sábado, el domingo y se fue. Todo lo demás nos quedó a nosotros. Una broma que yo digo, Dios mío. Ahí fue cuando empecé a respetar y a creer más. Pero yo decía, wow, qué respuesta. Fue un milagro de comida. Un milagro.
Y ahora entiendo por lo que usted está comentando, la generosidad que ella venía haciendo en la iglesia. Le respondió Dios. Y me hace acordar lo que dice, que lo compartimos en estos días, el Salmo 41:1, que dice: bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque del día malo Dios lo librará. Y yo decía, wow, qué tremendo es Dios, cómo Dios nos bendijo. Pero si ella se fuese puesto con codicia y agarra las bolsas y agarra lo otro, no fuese dado Dios la bendición en este caso, de provisión y el milagro. Y ahí la bendición fue doble, porque no solamente vio la provisión de Dios, sino que libró el corazón de su hijo de codicia. Fíjense qué bárbaro. Y yo quiero que allí en casa, quizás hay mucha gente que hoy tiene situaciones parecidas a las que pasó Jesús, y la Biblia enseña que cuando se activa el poder de testimonio, esa fe, esa unción que produjo el milagro, también se puede producir en el que lo escucha, porque la fe viene por el oír. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que yo oro ahora y yo declaro que milagros así van a suceder ahora en tu casa, que todos los que han tenido problemas de mercado, de comida, de provisión para sus hijos en su casa, ahora en el nombre de Jesús se va a activar. Si tú has sido generoso, si tú has sido fiel para con Dios, si tú has sido fiel en tus diezmos y en tu ofrenda, si tu corazón se ha guardado en generosidad, yo declaro ahora en el nombre de Jesús que mañana, que ahora cuando termine la producción, mañana te tocarán la puerta y milagros van a suceder en tu vida, con provisión, con alimentos, con Dios trayéndote una respuesta a tu vida en el nombre de Cristo Jesús, porque estos milagros van a suceder. El justo le irá bien y comerá de la siembra que hoy es un fruto en sus manos. La siembra de ayer será tu fruto de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, la codicia es la raíz de todos los males. Dice la palabra que raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Y qué es eso? Cuando tú amas al dinero por sobre todas las cosas. Cuando el dinero se te convierte en un Dios. Bueno, pero no, o sea, Dios, no te puedo dar esto porque tú sabes que esta es mi provisión. No, yo no puedo, o sea, y ahí es donde nacen los delincuentes, donde la gente no le importa venderse a sí mismo, vender sus principios con tal de tener una provisión. Y esa es la codicia, la raíz de todos los males. Yo creo que si nosotros somos padres, si nosotros amamos a nuestros familiares, nosotros vamos a querer purgar a nuestra familia de este mal, de esta maldición que se llama codicia. Y precisamente por ello es que Dios deja establecido en su palabra que tenemos que ser generosos, que Dios no lo deja como una opción, lo deja como un estatuto, como una obligación, lo deja como un código, lo deja como una ley. ¿Por qué? Porque Él dice, yo me voy a garantizar de que tú, mi hijo, mi hija, tú no tengas codicia. Yo me voy a garantizar que tu Dios solamente sea yo, porque yo sé de qué padece el ser humano, la debilidad de Adán, que después que es sacado del huerto del Edén, de toda la provisión, entonces ya el ser humano, para cuidarse, para guardarse, hace de su Dios la provisión, hace de su Dios el dinero. Entonces Dios, viendo esto, dice, no, esto yo lo voy a establecer como estatuto para que mis hijos, yo le estoy hablando a los hijos de Dios, yo creo que le estoy hablando a la gente que dice, yo a partir de hoy soy hijo de Dios, me constituyo natural, espiritualmente hijo de Dios, para yo pertenecer al reino de los cielos. Para mis hijos, dice Dios, yo dejo estos estatutos. Para mis hijos yo dejo estos códigos. Para mis hijos yo dejo estos mandamientos. El diezmo, la ofrenda, la primicia, el pacto. Para garantizar que ellos nunca sean codiciosos y que nunca pongan el dinero por encima de mí, porque yo soy su Dios que le da todo lo que ellos anhelan. Yo soy su Dios que le da todo lo que ellos necesitan. Ese yo creo que fue esa vacuna que Dios nos deja como hijos de Él, para nosotros ser libres de este espíritu inmundo de codicia, de esta maldición de la codicia. Wow. Quería comentarle algo, añadir a lo que usted estaba diciendo, mamá, que fíjese que es tan tremendo, que eso es lo que está diciendo, tan tremendo, que es esa la filarguria, el amor al dinero, esa codicia, que es el único pecado que no tiene fin. Es tan terrible que la persona que es codiciosa quiere eso, pero quiere más, y puede romper con lazos familiares, no le interesa, porque por encima del amor a las personas, el amor a Dios, está la codicia. Es que codicia
es el único pecado que no tiene fin. Es el único pecado que nunca se sacia. El codicioso jamás se sacia, por más que lo logre. Y por eso Dios nos dejó todas esas vacunas: diezmo, ofrenda, pacto, primicia, ayuda al pobre, honrar a los padres, porque eso es lo que mantiene el corazón sano. Y es lo que se refiere a Eclesiastés. Fíjate, Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si las nubes fueran llenas de aguas, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, aquí ya Dios comienza a explicarle: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana echa tu semilla, siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, es decir, sigue sembrando, porque no sabes qué es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Mira lo que dice que sembremos de día y de noche sin ver las circunstancias, porque hay mucha gente que deja de ser generoso y que deja de dar porque comienza a sacar cuenta de las circunstancias que está viviendo. Y dice: ahorita mi circunstancia no me lo permite, ahorita la circunstancia que estoy atravesando. Entonces esa gente, la Biblia dice que se privan de cosechar lo que Dios tiene para ellos, porque solamente sembrando. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas capítulo 6, versículo 6, no, Gálatas capítulo 6 lo establece: y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Y qué es todo? Todo. Lo dice Eclesiastés: siembra en la mañana y siembra en la tarde, porque tú no sabes qué semilla va a ser mejor, si de la mañana, qué cosecha, o qué cosecha va a ser mejor, si de la tarde, o si ambas serán igualmente buenas. Y aquí yo quiero detenerme para ir cerrando, porque tú tienes aproximadamente 15 años de convertido o más, Jesús. Sí, un poquito más. ¿Cuántos años tienes? Un poquito más, tengo 18 años. 18 años de convertido. Has caminado algo con el Señor, al igual que mi persona o la pastora. Cuando uno llega nuevo al Evangelio, se ha hecho tanta guerra en contra de los diezmos y las ofrendas, que la gente comienza a decir: es que los diezmos son para el pastor, es que los diezmos son para la iglesia, es que los diezmos son para gastarlo. Y la gente lo que no sabe es que los diezmos no son ni para la iglesia ni para el pastor, que cuando alguien diezma está cumpliendo es con Dios, y que cuando alguien ofrenda está siendo agradecido con Dios, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos que hemos sufrido pandemia, cuarentena, situaciones económicas difíciles, hay mucha gente que quizás todavía no diezma, que quizás todavía no ofrenda, que cree que Dios no tiene nada que ver con su finanza. Tú te convertiste, ya eras una persona adulta, no eras un niño, y llevas 18 años caminando con el Señor. ¿Cómo fue tu experiencia? Y a esa gente que nos está viendo, ¿qué tienes que decirle? Fíjese que quería hacer un comentario breve. Antes de convertirme, mi hermana también había llegado a los pies del Señor. Y mi hermana, un día yo tenía un negocio y ella era la administradora, ¿no? Y ella un día me dice: mira, Jesús, vamos a apartar los diezmos. Entonces yo, bueno, lo que me venía a mi mente era lo que usted estaba comentando: los diezmos, los reales para el pastor, Está bien, aparta los diezmos. Bueno, pero fíjate, están los diezmos y está otra cosa que se llama las ofrendas. Ay, papá. Más real. Más real. Pero como nos estaba yendo bien, yo, bueno, ¿cuánto es? Bueno, eso no influye mucho, Y está algo que se llama las primicias. No, tú lo que quieres es que yo mantenga toda tu iglesia. Con el tiempo, cuando yo llego a los pies de Cristo, se me revela, porque el diezmo y la ofrenda es algo de revelación, no es algo de imposición. Es algo que se te revela, que primero y principal no te corresponde, no es tuyo, es de Dios. Todo es de Dios. Primero y principal, lo que yo tengo y todo lo que, gracias a Dios, hasta los momentos, es que Él me lo ha dado.
Porque, no, que eso me lo gané yo con mi trabajo, con mi sudor, porque Dios lo permitió. Si no, no lo tuviese. Entonces, ¿qué vengo a hacer memoria de todo esto? De que cuando a ti se te revela el 10%, lo que revela el diezmo, es tu obediencia, porque es un mandato de Dios. Y la ofrenda es la gratitud que tú le estás, en este caso, retribuyendo a Dios por todo lo que Él te está dando. Entonces la ofrenda debería ser mayor que los diezmos. Pero es algo de revelación, es algo que a ti se te tiene que revelar. Yo pudiera durar aquí más de una hora hablándole a la persona, pero si la persona no se le revela y no tiene el corazón dispuesto, no lo va a entender. Entonces, que los diezmos, mire, lo más sano es sembrar en buena tierra. Lo más sano, y lo dice la palabra, es sembrar, en este caso en la casa donde estás recibiendo la palabra. No en cualquier otra persona, no en sitios donde no sé qué hacen con... No. Gente que tú sabes que está extendiendo el reino de Dios. Es decir, tú lo que estás hablando es que la gente que dice, no, es que yo mi diezmo se lo doy a los pobres. Lo que pasa es que en este caso yo eso lo difiero poco porque yo ayudo a los pobres. Mucho. Sí, porque en este caso yo ayudo a los pobres para que Dios me libre del día malo, como estábamos hablando hace rato del Salmo 41. Pero mis diezmos, que es lo que Dios me manda a dárselo a Él, es donde se extiende el reino de Dios. Y lo doy en mi congregación, en este caso mis padres espirituales. ¿Por qué? Porque es mi obediencia a Dios. Mi ofrenda se la doy también en buena tierra, porque yo sé que con esa ofrenda, con esos diezmos, se extiende el reino de Dios. Entonces no lo doy en cualquier tierra. ¿Ve? Wow. Lo otro, lo que me queda, en este caso el 80% restante, el 70, el 80, lo que en este caso me queda, yo, si ayudo a los pobres, compro lo que tengo que comprar en mi casa, hago mis actividades normales con el restante del dinero. Pero mis diezmos y mis ofrendas los siembro en buena tierra, en tierra que yo sé que Dios va a seguir dándome, porque en ese va a ser un río que va a fluir, en este caso, de mi vida hacia Él y de su vida hacia mí. Wow, poderoso. Esposa, cuéntanos allí a todos también, cuando tú llegaste a una iglesia por primera vez, ¿qué pensabas de los diezmos? Bueno, yo decía, yo de verdad que al principio lo cuestionaba mucho, pues. Claro, estamos hablando de nuestra experiencia cuando llegamos todos así recién convertidos. Yo iba con la mamá de una amiga para la iglesia y yo sí veía que cuando venía la parte de los diezmos y las ofrendas, yo veía que ella sacaba su broma y yo decía, no voy a dar, porque si no tengo la convicción de dar, no lo voy a dar, pero tampoco tenía la formación, Dios mío. Porque esto del diezmo depende de dos cosas, del corazón y de la formación. Porque yo me acuerdo que cuando ya yo te conozco, amado, que empezamos a entablar una conversación, ya tú eras cristiano discipulado de años, no eras pastor, pero eras un discípulo de Cristo, ya tenías tiempo caminando en el discipulado, y un día te dije, bueno, yo no sé, yo no estoy de acuerdo mucho con los diezmos, pero es que es también el bombardeo de que los pastores son ladrones, bueno, eso te queda así como en la cabeza, ¿no? Entonces él te dije una oportunidad, no sé si te acuerdas, veníamos de la colonia, y te dije, no, que yo no estaba de acuerdo, que yo se lo iba a dar a los pobres. Mentirosa, cobera, ¿eh? Yo no iba a dar nada a nadie, ni a mi hermana que está allá tras cámara. Eso es mentira, eso se llama codicia, eso se llama un corazón que no es generoso ni para con Dios ni para con su prójimo, y que solamente se quiere autocomplacer. Y yo me acuerdo que te lo dije y tú me corregiste, y no es que tú me estabas pastoreando que querías que yo te diera los diezmos a ti, sino que me dijiste, no, eso no es así, Dios lo establece, Dios lo mandó, es un mandamiento de Dios, me dijiste las citas bíblicas, y yo ahí lo decidí creer, porque yo sí algo siempre he tenido, es que cuando Dios me instruye, yo le hago caso, porque yo no voy a caer en camisa de 11 varas de que no le voy a hacer caso a Dios, y allí es cuando yo empiezo a practicar el principio. Y es tan hermoso porque cuando tú empiezas a practicar el principio, ¿verdad? De corazón, el principio siempre te va a funcionar, porque el Dios lo dice, pruébame ahora en esto. Y Dios te va a respaldar cuando Él te dice que diezmes, y tú diezmas, Él te va a respaldar. Igual tu ofrenda, que te ofrende, Él te va a respaldar. Pero aparte de todo eso, cuando tu corazón se vuelve una fuente de generosidad, eso nunca va a parar. Tú nunca vas a cuestionar el dar. Tú más bien vas a siempre querer tener más para dar más. Y eso fue lo que a mí me pasó. Cuando mi corazón se conectó con la generosidad de darle a Dios, ya yo nunca más pude parar de darle.
Yo no estoy esperando de recibir de Dios, yo estoy esperando darle a Dios. Yo quiero tener más para dar más. Y tengo mi testimonio, y cuando me tocó dar mi casa la di, cuando me tocó dar mi carro lo di. Y mira, y quiero tener más. Me gustaría tener más para darle más a Dios, a su reino, a su iglesia, para hacer avanzar esto. Porque en qué mejor tierra yo voy a depositar. Mira, yo me compré una mansión bien bonita, así, a lo mejor la alardeo y la pretendo, y te muestro la foto, y me echo fotos y todo el mundo me lo ve. Pero ¿sabes qué es hermoso? Saber que el reino de los cielos está avanzando. Es que me regalan una mansión, el día siguiente la vendo para comprarme algo más chiquito, porque yo necesito que esto avance. Yo necesito que Dios lo conozca más gente. Necesitamos llegar a otros lugares. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama La lista de Schindler, de un hombre que rescató judíos, y él se despojó de sus riquezas para rescatar a los judíos. Imagínate tú cuando podemos dar todo lo que tenemos y aún más para rescatar a las almas. Wow, qué increíble. Impactante los testimonios de ustedes, porque cada uno tiene su historia con esta área por el bombardeo. Tú decías hace un rato que a los cristianos, a la iglesia le llaman ladrón, pero es que a Jesús lo hicieron. A Cristo también en su época lo llamaron ladrón. Yo quiero que ustedes puedan ver la escena. Habían 3 hombres puestos en una cruz. Está pasando el padre de familia con sus hijos, su esposa, y uno de los niños pequeños pregunta: papá, ¿a quiénes tienen colgado en esa cruz? ¿Cuál hubiese sido la respuesta del padre? A 3 ladrones. A 3 ladrones. Entonces, si al príncipe de los pastores le llamaron ladrón, ¿cuánto más a su iglesia? A mí me impacta, porque quiero cerrar con esto para que nos cuente otro de esos testimonios que tiene Jesús. Cuando yo me convertí fue un poco diferente el caso de ustedes, porque yo ni tenía negocio, ni ya era profesional en una compañía como tú. Yo era más pobre que los pobres. Los pobres me decían pobre, imagínate. Y cuando yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí, está hablando uno de los pastores y dice: prueben a Dios. Prueben a Dios, porque eso lo dice la Biblia, que cuando tú eres generoso y tú das tus diezmos y das tus ofrendas, tú estás probando a Dios, y es el único lugar donde la Biblia dice que prueben a Dios, porque Él le abrirá la ventana de los cielos. Y los tipos comienzan a dar su testimonio, y un testimonio más impresionante que otro. Yo dije: a mí no me quieren sacar real, porque yo no tengo. Yo estoy para que me den, no para dar. Así que no sé qué le... Pero algo dentro de mí dijo: si a ellos les funciona, a mí me tiene que funcionar. Si a ellos les funciona, a mí me tiene que funcionar. Y después me conseguí en la Biblia que no hubo alguien que fuera generoso para con Dios que no le funcionara. Porque a todo el que es generoso con Dios, todo el que deja que Dios lo desafíe, Dios lo trae rompimiento. Porque rompimiento solo es posible cuando te desafías. Cuéntanos algún testimonio de eso, de lo que tú tienes, Jesús. Fíjese que me pone en tremendo apuro. Sí, apúrate. Apúrate. Porque me había dicho 2, ahora me pone 3. No, mentira. Uno de los testimonios, o quiero hacer un pequeño compendio, es que cuando tú le sirves a Dios y eres responsable con tus diezmos y tus ofrendas, Dios siempre va a estar pendiente de bendecirte. En el momento más difícil, Dios siempre va a poner o va a tocar a alguien. Me acuerdo que cuando yo me iba a casar, yo me casé muy rápido y no teníamos nada planeado ni nada planteado, y todo lo arreglamos en un mes. Yo conocí a mi esposa y duramos 3 meses de noviazgo y nos casamos. Y en un mes preparamos la boda. Y en un mes fue un milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Tanto así que los anillos fue un milagro. El sitio donde nos casamos fue un milagro. Ella misma se quería casar vestida de blanco. Eso, hasta ella como lo compró, fue un milagro. Todo fue un milagro. Cuando nació mi hija, yo recuerdo que íbamos a tenerla en un sitio público, un hospital. Y esa misma semana ella fue a consulta. Yo tuve que ir a otra ciudad de aquí de Venezuela, y ella me llama y me dice: acaban de cerrar los quirófanos porque están infectados, contaminados. Y yo digo: wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, la doctora era martes, la doctora me dice que para el viernes, y yo sin medio. Pero Dios siempre va a poner la mano poderosa en la gente que confía en Él, gente que sabe que con sus diezmos y sus ofrendas Dios va a responder.
Y yo recuerdo que el viernes mi esposa estaba entrando en una clínica y todo lo pagamos. Recuerdo que esa fecha yo recogimos un efectivo que apareció de Dios. Realmente todo fue milagro tras milagro. Y recuerdo que el lunes, cuando me la dan de alta, me dice la enfermera, mira, están vacunando. Vino la persona de las vacunas, que tenía meses que no iba. Y en ese tiempo era muy difícil lo de las vacunas. Y de repente me dicen, sí, cuesta una cantidad de dinero. Y yo no lo tenía. Y decía, wow, ¿qué hago? Y al rato vino otra enfermera y dice, mira, te están llamando en administración. Y yo, ay, papá, ahora me están llamando en administración, ¿qué se debe? Dije yo. Cuando llego a administración dice, mira, ¿usted pagó en efectivo o el seguro fue el que les pagó? No, yo pagué en efectivo. Ah, bueno, usted pagó algo de más, que como eso se le cobra a la gente que paga con un seguro, pero como usted pagó en efectivo se lo voy a regresar. Y justo cuando me dio justo lo de las vacunas. Wow. Sí, yo le puedo decir con muchos testimonios, por eso no sabría qué contarles, pero ha sido testimonio tras testimonio que nosotros aquí en la Iglesia de Jesucristo, nosotros duramos los últimos 3-4 años dándole comida a la gente en los territorios, dándoles en el comedor que teníamos aquí mismo en la congregación, bolsas de amor a la gente, haciendo reuniones masivas en los territorios, dándole alimento también a la gente. Y eso, en el día malo, Dios siempre se acordó. En esta fecha donde todo se trabó, donde muchos estuvimos trancados, porque si les soy sincero, yo tengo en los 60 días de cuarentena, 60 días sin trabajar, y he comido mejor. Wow. Ha sido una bendición. Dios ha suplido con su mano poderosa y milagrosa. Dios ha sido bueno con nosotros. De verdad que la mejor experiencia que alguien puede vivir es en el único versículo de la Biblia donde dice prueben, como usted estaba comentando hace ratico. En el único versículo de la Biblia, en el único pasaje de la Biblia donde dice que prueben a Dios, en los diezmos y las ofrendas. Wow. Por eso yo quiero en esta noche desafiarte a que pruebes a Dios. Porque yo sé que en estos días se va a desatar un testimonio de milagro y de provisión sobre tu vida. Sé generoso, piensa generosidad, que milagros poderosos van a suceder hoy. Si esta palabra te ministró y tú quieres probar al Señor, toma allí una ofrenda, toma allí una siembra, créele a Dios por esta palabra, porque la generosidad siempre traerá a tu vida milagros y provisión. Quisieras que pudieses orar, esposa, para despedir esta reunión. Los bendecimos mucho, espero verlos el próximo domingo en nuestra reunión online a las 10 de la mañana. Sé que va a ser poderosa y bendecida para cada uno de ustedes. Chau, 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 chau. Los dejo con mi esposa para que ore. Amén, porque el generoso, recuerda que el generoso siempre vive del fruto de su generosidad. En estos años caminando con Dios he evidenciado que vivo del fruto de mi generosidad. De la generosidad siempre cosecharás más generosidad. Eso es un río que nunca va a parar y es un caudal que si tú no le pones frontera ni le pones ¿cómo se llama? Represa, eso siempre fluirá. Y yo quiero declarar que lo que tú vas a empezar a hacer hoy va a ser un caudal eterno. Hasta la venida de Cristo, hasta que estemos en la eternidad, Él va a dar testimonio por ti. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, sí, Señor, yo quiero orar por todas estas familias generosas, por toda esta gente generosa, Padre Santo. Yo ahora mismo reprendo, echo fuera y cancelo toda asignación de las tinieblas para que ellos tengan miedo, Señor, para que tengan codicia, Padre Santo. Ahora mismo todo amor, toda filarguria, Señor, ahora mismo la reprendemos y le echamos fuera, Señor. Ahora todo Dios que se ha establecido en sus vidas con el dinero, ahora mismo es despojado y destronado de sus vidas, Padre Santo, y te estableces tú, Cristo, como su único Señor y como su único Salvador, y que tu naturaleza generosa que te entregaste a ti mismo por ellos y por nosotros, Señor, sea la naturaleza que ahora mismo a ellos se le destrabe, Señor, que sea la naturaleza que ahora mismo a ellos le ministre, Padre Santo. Esta naturaleza de generosidad le abrirá caudales, Señor, le abrirá bendiciones, le abrirá proyectos, le abrirá negocios, Padre Santo. Ahora en el poderoso nombre de Jesús yo declaro, Señor, que los próximos
millonarios son ellos, Padre Santo. Que las En el próximas nombre de personas Jesús. empoderadas financieramente para hacer extender tu reino son ellos, Padre En el Santo. nombre de Yo Jesús. declaro que tú agregas recursos a los generosos, Señor, a Amén. los En el nombre fieles, de a los buenos Jesús. administradores, Señor, a los que dan para extender el reino, Señor. Tú a ellos jamás le negarás el recurso, sino que tú los multiplicarás en bien, en abundancia y en sobreabundancia, Padre Santo. En Y el que nombre de esa Jesús. semilla, Señor, se convierte en un bosque de Oh, árboles Rama frutales, Sata, Señor, Rama que los Sata. proveerán a En ellos, el nombre a los de suyos y a Jesús. sus generaciones futuras, Padre Santo. Los bendigo ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén. Como decimos todos los viernes. Chao, 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 chao. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. Nos importan tú y los tuyos. Estamos contigo a un clic de distancia. Eres parte de la gran familia de Dios, un embajador del cielo en esta poderosa visión. Juntos podemos más. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. I miss you.